Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar acerca de 6 razones principales por las que considero, en mi opinión, que el Perú es un país pobre o subdesarrollado después de la independencia. En primer lugar, voy a considerar el factor clima. Considero el factor clima porque he sabido que desde los sabios de la antigua Grecia, como Hipócrates, el padre de la medicina, consideraba el factor clima muy importante al momento de influenciar en el hombre. Y esto es recogido por Montesquieu, un intelectual del siglo de la Ilustración en el siglo XVIII. Considera que los climas cálidos generan una especie de apatía en el hombre. No hay motivación para trabajar, para construir algo nuevo, a diferencia de los climas fríos. Y tal es el caso cuando Montesquieu hace una comparación entre Europa y África, porque los europeos son más avanzados que los africanos. Se concluye que por lo general los países o las zonas que están cerca a la línea ecuatorial tienden a tener este comportamiento más pasivo que los que habitan en zonas más alejadas y cercanas a los polos. El mismo científico peruano del siglo XIX, Hipólito Unanue, en su famosa obra Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre, también considera al clima cálido como un factor importante de influencia en el hombre, el comportamiento del hombre. Concluye análogamente que los climas cálidos, calurosos, eran hombres más débiles moral y físicamente, más dóciles, más mansos, por lo que esto termina afectando al desarrollo de una sociedad. El segundo punto es el coeficiente intelectual. Estudiosos científicos como el premio Nobel James Watson llegó a la conclusión que las capacidades cognitivas del hombre, es decir, la inteligencia, no es la misma en todos los hombres y que esto depende de los grupos raciales. Esto, por supuesto, le valió la censura por los medios de comunicación y especialmente por los antropólogos modernos. Haciendo una investigación, encontré un estudio del profesor Rushton que concluyó que el coeficiente intelectual era más alto en promedio en los hombres de Asia, raza asiática, los amarillos. Y esto también probablemente logra explicar por qué países asiáticos, como los tigres asiáticos, que tuvieron su independencia hace menos de 60 años, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, han sabido desarrollarse rápidamente, a diferencia de los países de América del Sur, Centroamérica. Bien, es un tema también con base científica que hay que considerarlo a lo largo de la historia del Perú. Son factores inherentes que están fuera de nuestro control. Así que no es la única razón, hay otras como la que veremos a continuación. En el factor 3 tenemos la maldición de los recursos naturales y de la riqueza. Y aquí voy a citar a un escritor estadounidense cuya frase me gusta mucho. Dice así: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esto es el ciclo de la vida, que hubo un momento en donde la América hispana era la América rica en el continente americano. Las zonas, especialmente de Perú y México, eran las más ricas en comparación con la América anglosajona, que eran tierras infértiles, donde no había recursos naturales, en donde representaba lo más pobre de América. Y curiosamente, hoy los papeles se han invertido. Esto tiene su explicación precisamente en que cuando vivimos en tiempos difíciles, el ser humano desarrolla más sus capacidades, desarrolla talento, desarrolla creatividad y es más trabajador. Esas tierras infértiles y la escasez de recursos naturales hizo que el hombre angloamericano pudiera desarrollar, pudiera trabajar y por ende obtener una mejor calidad de vida. A diferencia de la América hispana,
que prácticamente teníamos de todo, vivíamos en mejores condiciones que los angloamericanos. Con el tiempo, lógicamente, esto se invirtió. No hemos desarrollado tanto esas capacidades como lo hubo en las colonias británicas. Esta cuestión de los recursos naturales aún sigue vigente en Perú y muchas veces creemos equivocadamente que tener recursos naturales nos hace ricos, cuando es todo lo contrario. Es precisamente la abundancia de los recursos naturales lo que nos hace estar en nuestra zona de confort. Y esto es el problema. Así que es momento de cambiar esta mentalidad en el peruano. Los recursos naturales no nos hacen ricos, nos hacen pobres. El siguiente punto también es controversial porque es acerca de que Perú nunca tuvo un proyecto expansionista. Después de la Segunda Guerra Mundial, hablar de geopolítica se ha vuelto incompatible con el sistema. Está prohibido hablar de estos temas, pero la realidad es que todas las naciones prósperas a lo largo de la historia han crecido en base a la expansión. Sea China, sea Roma, sea el imperio de los incas, todos se han desarrollado a base de la expansión. En las sociedades modernas, igualmente. Estados Unidos, Rusia, Alemania en su tiempo, se expandieron. Perú nunca tuvo estos planes expansionistas en América del Sur. Por el contrario, países como Brasil, en su tiempo fue un imperio, sí tuvo esos proyectos expansionistas hacia la Amazonía. Argentina de igual manera, sus proyectos expansionistas hacia el norte y Chile ni que hablar, expandiéndose también hacia el norte. Perú nunca lo tuvo y quizás sea esta una razón principal por la que pasó a ser de una potencia sudamericana, pues ahora estar en los últimos lugares. Otro factor es la ausencia de un proyecto nacional de unidad. El Perú nunca tuvo un proyecto en la cual todos los peruanos estemos de acuerdo al 100%, o por lo menos la gran mayoría, porque el primer proyecto nacional que debió tenerse fue el de la independencia, pero la independencia nunca fue un proyecto que surgió dentro del Perú, si bien sí hubo muchos que fueron precursores, próceres, la realidad, la independencia vino de afuera, con José de San Martín y Simón Bolívar. El Perú de aquel tiempo no quería independizarse y tampoco le convenía independizarse. Así que este primer proyecto de independencia fue perjudicial para el Perú, porque después de la independencia los altos generales militares se vieron inmiscuidos en una guerra civil durante 40 años. Luego vino un partido civil que prometía mucho, pero con el tiempo esta aristocracia terminó convirtiéndose en una oligarquía. Y constantemente hubo golpes de Estado a lo largo del siglo XX, por lo que el Perú siempre ha sido un país inestable y hasta el día de hoy hay mucha persecución política. Todo gobierno siempre busca enjuiciar al gobierno anterior. Y esto es una realidad que a muchos les va a costar aceptar, pero es así. Y por último, la principal razón por la que yo considero que Perú es un país pobre es la mentalidad de víctima, la mentalidad del peruano oprimido, que ha estado presente incluso en nuestro himno nacional hasta hace unos 15 años. Esa estrofa apócrifa de largo tiempo el peruano oprimido, que al fin, al menos en eso hemos despertado y hemos cambiado de estrofa en nuestro himno nacional. Pero esa mentalidad todavía está muy intrínseca en muchos peruanos que consideran que el Perú es pobre por la culpa de la corona española, por la culpa de la conquista, de una conquista en un tiempo en donde ni siquiera existía el Perú, porque lo que existía antes era el imperio de los incas. Es parte de nuestra cultura, pero esta mentalidad persiste muchas veces y es como una excusa, un pretexto para no crecer, para no cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en el presente, enfocarnos en construir algo nuevo, crear algo nuevo. Es momento de cambiar esa mentalidad. Es la principal razón por la que
no subimos un escalón, no hemos construido algo nuevo, sino que vivimos lamentándonos. Y vivimos lamentándonos en un tiempo en donde tenemos muchas comodidades, a diferencia del hombre antiguo, que verdaderamente su vida era más difícil. Para terminar, quiero concluir con ese poema de Pedro Calderón de la Barca, para darnos cuenta que a lo largo de la historia han habido peores escenarios en la sociedad, en donde el hombre la vivió peor. Dice así el poema. Cuenta de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba con las hierbas que cogía. Habrá otro sabio entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó.